Vamos a dar inicio a este tema súper interesante que va a tocar el corazón de cada uno de ustedes. La importancia de sanar las heridas de la infancia a través del perdón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido heridos? Quizás por palabras, acciones de nuestros padres o allegados. Pero ¿qué es realmente las heridas de la infancia? Son experiencias dolorosas, traumáticas que ocurren en la niñez y pueden dejar marcas emocionales muy profundas. Estas heridas incluso pueden incluir situaciones como abusos físicos, como golpes, maltratos o cualquier forma de violencia que pueda generar marcas profundas. Si bien a menudo las crianzas de antes se decían que el mejor psicólogo era la chancleta. ¿Alguien Yo estoy recuerda? igual que tú. Y El mejor psicólogo de la chancleta. a falta de, por favor, los micrófonos, si me permiten, gracias. Quizás era falta de conocimiento de nuestros padres o de manejo de las emociones. Abusos emocionales. El abuso emocional con críticas constantes, humillaciones, desprecios. Esto puede afectar la autoestima y la salud mental. Cuando hablamos de críticas constantes, yo recuerdo cuando yo era niña, yo era muy flaquita. Y mi madre casi siempre me decía, óyeme, tú pareces un esqueleto rumbero. O mira, cuidado si la brisa te lleva. O cuando algunos de nosotros fueron gorditos, escucharon, no se sabe si tú caminas o ruedas. Sin saber quizás comentarios que para uno como padre eran inocentes, no sabíamos a qué nivel podíamos estar hiriendo a nuestros hijos. También tenemos situaciones como abusos sexuales. Estas experiencias de abusos sexuales son altamente traumáticos y pueden tener consecuencias duraderas hasta la adultez. Negligencia o falta de cuidado de parte de los cuidadores o de los padres. Esto lleva a tener una sensación de abandono en nuestros hijos. Muchos padres se veían en situaciones que tenían que ir a trabajar todo el día y ese hijo se quedaba a riendas de un abuelo, un tío, sin saber qué tipo de abuso podía estar siendo sometido su hijo. También tenemos el bullying o acoso escolar. La palabra bullying o acoso escolar se ha vuelto muy común en estos tiempos y lo vemos como algo nuevo y realmente no es nuevo. En mi tiempo se usaba también. Quizás teníamos esta venda, no lo veíamos tan agresivo o tan nocivo como realmente es. Esto puede afectar gravemente la autoestima de nuestros niños y su salud mental. Es tan importante prestarle atención a esto del bullying, porque si nos vamos ahora en estos tiempos, vemos cuán alta es la tasa de suicidio en nuestros hijos por acoso escolar. Quizás porque los padres no vimos las señales de alerta o las escuelas. Por eso debemos mantenernos todo el tiempo atentos a estos cambios de sentimientos, de emociones de nuestros hijos para llamar la atención. Debemos de sentarnos con ellos y orientarlos a ver qué pasa o qué está pasando y cómo podemos actuar en beneficio de ellos. Cuando hablamos de divorcio y separación de los padres, se da en muchas familias que cuando tienen una ruptura o un divorcio, no solamente nos divorciamos de la pareja, terminamos divorciándonos de los hijos. Y esto causa heridas muy profundas y hasta confusiones. Yo he visto personas que utilizan los hijos para chantaje a la pareja. Y estos niños se ven envueltos en este remolino, en este vaivén de los padres, de la separación, y llegan a sentirse hasta culpables. Entonces debemos de saber manejar primero la información, cómo se la damos a nuestros hijos, cómo nos manejamos ante una ruptura y saber que los padres somos para siempre. No podemos separarnos porque me separé de mi mujer, de mi esposo, separarnos también de los hijos. También tenemos la pérdida de un ser querido.
un padre, un hermano o un ser al que tuvimos un apego emocional. Esto causa profundo dolor y trauma. ¿Qué sucede? ¿Cuándo nos marca más esta parte? Si la muerte de ese ser querido es traumática o si teníamos un apego emocional muy fuerte. Por eso debemos. Cuando estamos en un ambiente familiar tóxico, al crecer en un ambiente familiar tóxico con constantes discusiones, adicciones o problemas de salud mental, esto puede ser perjudicial para nuestros hijos. Y esto puede causar heridas y consecuencias severas. También muchos padres nos han criado de una manera tan severa y con ciertas expectativas que resultan ser. Sí, por favor, si me micrófono, Pirosca. Cuando tenemos estas expectativas excesivas por cumplir con esta expectativa tanto académica o de comportamiento, esto puede tener o generar tanto ansiedad, estrés, miedo al fracaso. Pero también los padres tendemos a cometer el error de comparar nuestros hijos con otros. O tú tienes que ser como tu hermano, o tú tienes que ser como Perencejo o Sutanejo, no tomando en cuenta que a veces el desarrollo, el aprendizaje de nuestros hijos es totalmente distinto uno de otros. Como también tenemos que tomar en cuenta si nuestros hijos pueden tener algún déficit de atención o déficit de aprendizaje, dislexia, calculexia. Cualquiera de estos trastornos pueden también tener limitantes en el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces no debemos de ser tan severos para no darle o generarle ansiedad, depresión o miedo al fracaso. Por último, está el desplazamiento o las mudanzas frecuentes. En muchas ocasiones hemos visto personas, principalmente los que viven en el extranjero, que tienen que mudarse de un estado a otro, ya sea por situación económica o porque encontramos un trabajo que nos va a pagar mejor. Y esta mudanza constante, cuando ya tu hijo logra conectar en un círculo, ya sea en la escuela o en el barrio, en la, en el ambiente donde esté, se hace muy difícil volver ellos otra vez a conectarse. Por eso esto causa dificultades, inestabilidad para ellos poder establecer nuevas conexiones. Ahora, tengo algo muy importante. ¿Cómo curar las heridas de la infancia? Esto es crucial por muchas razones. ¿Por qué? Porque esto mejora la salud mental, fortalece nuestra autoestima, mejora las relaciones con los demás. Es importante romper los ciclos familiares para que esto que se daba mientras yo iba creciendo no se repita en otras generaciones. También el desarrollo personal también regula lo que son las emociones. Curar las heridas de la infancia no solo mejora la calidad de vida a nivel individual, sino también en colectivo. Mejora e impacta positivamente en mis relaciones, tanto en mi entorno social o familiar. Por eso es tan importante curar esas heridas. ¿Se puede a través de la palabra de Dios sanar las heridas de la Estaba infancia? agarrando algo caliente. No es, no es. Ah, está caliente la mano. Ok. Sí se puede sanar las heridas de la infancia a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? En ellas podemos No, yo encontrar consuelo y sanación. La aprendí a palabra, comer. la espiritualidad, la fe, pueden ser unas herramientas poderosas Son para los sanar 50. emocionalmente. Por favor, los micrófonos lo podemos apagar. Gracias. Bien, en la palabra de Dios podemos encontrar esperanza y consuelo. En los versículos de la Biblia podemos encontrar mensajes que nos den esperanza, restauración a través de la palabra de Dios, porque Él siempre está con nosotros. Podemos encontrar identidad y valor, ya que la Biblia enfatiza en que somos amados y valorados por Dios. Y esto nos puede ayudar a reconstruir nuestra autoestima y la identidad personal. El perdón es mágico.
¿Por qué? Porque la enseñanza a través del perdón nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a tener compasión y a sanar esas heridas del pasado. También a través de la palabra de Dios podemos encontrar una comunidad que nos brinde apoyo. Encontramos a través de la fe que podemos conectar con personas que nos brindan apoyo, comprensión y aliento, así como es el caso de este ministerio Sueños de Amor. A través de la oración y la meditación también, pues, es una forma de nosotros expresar esas emociones y buscar la guía de Dios en el proceso de sanación. En cuanto a la reflexión y el crecimiento, las escrituras nos llevan a una reflexión profunda y personal, ayudando a entender esa persona y a procesar esas experiencias que nosotros estamos teniendo. O sea que la combinación de la fe y la búsqueda emocional puede que aliviane ese camino que antes fue doloroso y poder conducirlo hacia la sanación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias tanto psicológicas y emocionales que nos pueden causar estas heridas de la infancia? La baja autoestima, como les mencioné ahorita, la ansiedad, la depresión, la tristeza, dificultades para conectar con otras personas o relacionarme debido a problemas de miedo, de confianza, de patrones que yo repito. El sentimiento de soledad o desconexión. A menudo las personas se desconectan, se sienten aisladas y incapaces de conectar emocionalmente con los demás. En cuanto a las consecuencias psicológicas, hablamos del estrés postraumático. Estas experiencias pueden dar lugar a un flashback, que es como este recuerdo que está constante en mi mente, que es como si estuviera pasando aquí y ahora, las pesadillas, la hipervigilancia constante. Por ejemplo, cuando hablamos de abusos sexuales o abusos físicos, de maltrato constante, de golpes, golpizas, insultos, esto puede causar estrés postraumático. También los problemas de regulación de las emociones. A veces las personas pueden tener dificultades para gestionar y expresar sus emociones de una manera saludable. Los comportamientos autodestructivos o autolesivos. Estamos viendo ahora mismo una alta incidencia en jóvenes que se autolesionan, se cortan, eh, para ellos poder vivir. Esa es forma de expresar o lidiar con el dolor emocional. Y eso debemos de prestar atención. En nuestras escuelas se está dando mucho y también en los colegios a nivel privado. Las dificultades para tomar decisiones. Esto se debe a las inseguridades, miedo al fracaso, que puede interferir en la capacidad de yo tomar decisiones de una manera efectiva. Los patrones de pensamientos negativos. Esto puede desarrollar una creencia limitante, o sea, en la forma de cómo esta persona se percibe a sí misma o hacia su futuro. Pero existe una llave para soltar todo esto. Y para eso tenemos este título tan importante. ¿Cuál es la importancia del perdón en un adulto con heridas de la infancia? Como dije anteriormente, la liberación emocional. Cuando nos liberamos emocionalmente, pues estamos liberando también esta carga de ira, de rabia, de rencor, de culpa que cargamos en esa mochila tan pesada. También logramos tener la sanación personal. El perdón es un paso crucial para procesar la sanación y ayudar a cerrar esos capítulos dolorosos del pasado. Mejorar la salud mental. Cuando perdonamos, reducimos los síntomas de ansiedad, de depresión, y esto promueve un bienestar emocional con más equilibrio. También logramos el empoderamiento. Wow. El perdón nos hace tomar el control sobre nuestras propias vidas y las emociones, en lugar de dejar que el pasado defina mi presente. Por eso debemos de tomar la decisión de perdonar y empezar a soltar todas esas cosas. También nos brinda el crecimiento personal.
El acto de perdonar puede ser una oportunidad de autoconocimiento y desarrollo. Es lograr una mayor resiliencia emocional. Ahora, el perdón no significa que estamos justificando o minimizando el dolor sufrido. No, señor. Sino más bien que es un proceso de liberación personal que contribuye a un bienestar emocional y la sanación. ¿Cómo sanar esas heridas de la infancia? Como dije antes, el perdón es poderoso, es mágico. El perdón es un concepto poderoso y multifacético que implica dejar ir el resentimiento, la ira y el dolor causado por alguien y a veces hasta por nosotros mismos. No es un acto de debilidad, no somos débiles cuando decimos yo, ¿tú perdonaste a esa persona? Sí. Perdonar significa, no es débil, es lo contrario, es la valentía, la fortaleza emocional. Ahora, cuando perdonamos no siempre implica que va a haber una reconciliación. En el perdón no ocurre siempre que vaya a restablecerse esa relación, porque a veces el perdón se trata de cuidarnos a nosotros mismos. Esto, como nosotros liberamos todas esas cosas, todas esas cargas que tenemos dentro, nosotros nos estamos cuidando, nos estamos amando más. Sanación. Esto logramos cuando perdonamos. Sanación. La sanación es un proceso mediante el cual las personas buscan restablecer el bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Esto puede incluir diversas prácticas como tratamientos médicos en el caso de la sanación física. En el caso de la sanación emocional también tendríamos enfoques o tratamientos psicológicos, métodos alternativos como meditación, terapia enérgica o una conexión con la naturaleza. Cuando hablamos de sanación espiritual, a menudo tenemos es la búsqueda de un propósito, una conexión con nosotros mismos o algo más grande. En este caso sería mi Dios, mi Señor. Y puede incluir prácticas, como dije, de meditación y oración. Según la palabra de Dios, ¿qué sucede cuando perdonamos? Cuando perdonamos, liberamos y sanamos. Al perdonar, liberamos el peso del rencor y todo esto que no nos deja avanzar. Y esto lo podemos ver en Mateo 6:14, capítulo 6, versículo 14 al 15. Y este nos recuerda que si perdonamos a los demás, Dios también nos perdonará. A través del perdón, logramos la restauración de relaciones. El perdón puede restaurar y fortalecer relaciones. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y se nos instruye a ser amables y compasivos, perdonando como Dios nos perdonó a nosotros. También logramos la paz interior, eso que tanto amamos y anhelamos, esa paz interior. El acto de perdonar trae paz a nuestro corazón y eso nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Habla sobre la paz de Dios que guarda en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el perdón también reflejamos el carácter de Dios. Perdonar nos acerca a la imagen de Dios porque es misericordioso y compasivo. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 37, que nos anima a no juzgar y a perdonar siguiendo su ejemplo. Liberación de las amarguras, wow. En Hebreos 12:15 advierte sobre las amarguras que surgen si no perdonamos. Lo que se puede justificar a nosotros o a otras personas cuando no perdonamos, estamos arrastrándonos, encadenándonos y a otras personas también. El perdón nos brinda crecimiento espiritual. Perdonar es un acto de obediencia que nos acerca más a Dios y nos ayuda a crecer en nuestra fe. Ahora miremos esta imagen. Es preciosa. Si la vemos a simple vista, pensaríamos que es una madre abrazando a su niña.
pero realmente es una imagen que debemos proyectar en nuestra mente, donde somos nosotros abrazando nuestro niño interno. ¿Las heridas de la infancia se pueden sanar a cualquier edad? Claro que sí. No importa si tú te has pasado todos los años cargando con ese peso. Si tú tomas la decisión de sanar porque has vivido lleno de inseguridades, de dificultades para conectarte con otras personas o tener buenas relaciones, eso no quiere decir que no puedes sanar. Cualquier momento de nuestras vidas es correcto para decidirte hacer un cambio y buscar ayuda y empezar de nuevo. Si este es tu caso, que estás cargando ese peso de las heridas de la infancia, este es el momento aquí y ahora. No esperes más. Vas a ver que cuando tú hagas ese acto del perdón, ese acto inicial de tú abrazar ese niño interior, cuando tú mires para atrás que no sientas ese peso que cargaste durante tanto tiempo, vas a verte decir, wow, ¿por qué esperé tanto tiempo para sanar? Hoy yo te invito a que cierres sus ojos, a sanar esas heridas del pasado, apoyándote en la fe, en la palabra de Dios. Yo te invito a romper esas cadenas que te tienen atado durante tantos años, que te ha causado tanto dolor. Abrácense, vamos a darnos un abrazo profundo y dile a tu niño o niña interior que no estás sola, que Dios está contigo, que Él te acompaña en el proceso. Y siente como todo ese peso se va de ti. ¿Sabes por qué? Porque en este momento hemos colocado todas esas heridas del pasado y todo esto que cargamos a los pies del Señor. Y a través de esta sanación que tú vas a experimentar, tendrás unos lindos sueños de amor. En este momento te invito a que abras tus ojos y que le digas a tu niño interior o tu niña interior que te sientas orgullosa del hombre y la mujer que eres en este momento. Muchas gracias, hemos terminado. ¿Alguna pregunta?